Rosalba y Aura, recientemente Participación Ciudadana hizo una acusación al Ministerio Público y lo hizo de manera muy directa. Dijo que habían prácticamente secuestrado el proceso de selección de los jueces a propósito de que estamos en este momento y coincidente con las elecciones municipales. Y dijo Participación Ciudadana que el Ministerio Público, específicamente el procurador, había aprovechado la coyuntura para hacer renunciar de forma masiva jueces que estaban en Fiscales. posición, fiscales en posiciones delicadas, para entonces dejar instaurada su capa, su seguridad judicial a propósito de un posible cambio de gobierno. Tú eres la fiscal del distrito, creo que te toca casi directamente. ¿Cuál es tu opinión al respecto? Qué bueno que tenemos esta oportunidad de estar aquí con ustedes, porque muchas veces escuchamos algo y nos hacemos eco cuando no necesariamente esa información responde a la verdad. Yo quisiera iniciar hablando un poquito de quién soy yo. ¿Por qué? Porque a veces tú dices que llegaron, que secuestraron, que pusieron. Sí. Son unos términos que son muy agresivos. Y es bueno saber quién secuestró, a quién fue que pusieron, si es verdad que pusieron. Sí. ¿Cuántos concursos se han celebrado? Exacto. ¿Qué dice la carrera? ¿En qué condiciones se hacían los concursos anteriores también? También. No, y cuando no se hacían para eternizar a otros también. Eso vamos a referirlo más adelante. Entonces, es importante que ustedes sepan, yo tuve el placer de participar en el primer programa inicial de formación. Ustedes dirán, ¿y qué es eso? Aquí los fiscales éramos designados por decreto, todos, absolutamente todos. Es decir, que usted era fiscal y podía ser lo que se llamaba ayudante de fiscal en aquel momento, antes de que se variara la ley en ese aspecto, y era por un decreto del presidente, lo cual no estaba mal, porque eso era lo que la ley establecía en aquel momento. Y es con el primer programa inicial de formación que yo entro al Ministerio Público, con un examen. O sea, nunca ha sido fácil, por lo menos yo no he tenido el placer de que me hayan puesto designado en ningún sitio, sino que siempre he tenido que tomar una prueba académica, psicométrica y luego capacitación. Luego de esto, fui fiscalizadora, lo cual implica que tuve todos los escalafones dentro de la carrera. Fiscalizadora, procuradora fiscal, luego paso a ser interina de Santo Domingo Este. Exactamente. Donde estuve aproximadamente un año y luego concursé para ser titular del Distrito Nacional. Que es importante destacar que es el primer concurso, porque anteriormente lo que habían era, se verificaban los expedientes. Sí. Se veía el expediente, por ejemplo, de la magistrada Aura y el mío, y a partir de ahí, aparte de otras entrevistas. Pero en esta ocasión, vamos a decirlo en términos que todo el mundo lo entienda, nos la picharon muy dura, porque nos pusieron una evaluación académica. Si usted me permite, magistrada, como yo no tengo que ser diplomático, con la generación que está actualmente en muchos lugares, se cumplió la ley, se cumplió la norma, con otros que estaban no se había cumplido. Por diversas razones que no vienen al caso ahora. Pero es bueno que eso se sepa, dado el hecho de que sí, yo pienso que se ha querido enlodar a todo el mundo por igual, cuando mucha gente ha hecho un recorrido, y hay que decirlo, y qué bueno que usted lo está detallando, ha hecho un recorrido que se puede decir ha sido bastante honroso hacia la posición que tiene. Entonces, ¿por qué en esta ocasión nosotras estamos aquí? Cuando se hizo aquel concurso, a nosotros no nos lucía salir a decir absolutamente nada, porque estábamos en una condición en la que estábamos participando, al igual que todo el mundo, y hicimos las pruebas académicas y todas las pruebas que hizo todo el que quiso optar por una posición. Pero en este momento, entendiendo que han habido especulaciones con relación a esto, y esto nos hace daño a nosotros, porque nosotros estamos buscando, somos independientes, tenemos una lucha para ser independientes, que viene desde el 2006. Empezó en el 2005 con nosotros, ya cuando fuimos seleccionados, y fue en diciembre de ese año 2005 que inicia ese programa inicial de formación. Entonces, todos estos años, el Ministerio Público caminando hacia su independencia, donde se han hecho múltiples concursos, buscando que todas las posiciones sean fiscales que estén por los méritos, no podemos permitir que ahora simplemente
se pase eso como todos esos años de carrera, todos esos años de lucha, solamente por uno que otro comentario Es aislado. importante, magistrada, que se explique por qué coincide la selección de los fiscales o el concurso o el procedimiento, por qué coincide con las elecciones, que eso fue uno de los puntos que criticó Participación Ciudadana. El problema es que la ley no espera. La ley no espera. Sí, con respecto a las fechas, es la misma ley del Ministerio Público que establece que cada 4 años es nombrado el fiscal titular de la provincia o de la fiscalía que corresponda. ¿Qué ocurre? Que específicamente en esta fecha es que, o en este periodo que se está cumpliendo 4 años de los titulares que ya... o sea que la fecha es ya coincidente está con el vencida, mandato de la es ley. Mera coincidencia. Pero antes de entrar en ese tema, a mí me gustaría, porque en el concurso anterior del año 2018, quisieron hacer personas, veo no muy sanas o con ánimo de dañar lo que es la carrera del Ministerio Público, hicieron exactamente lo que se está haciendo ahora. Dijeron que Aura Luz García la iban a poner por el dedo, que era una carta marcada, recuerdo que ese fue uno de los términos que utilizaron, y que la iban a poner titular de Santiago. Nada más falso que eso. Primero, porque yo postulé por 2 plazas. Postulé por el Distrito Nacional y por La Vega. O sea que no puede hacer de ninguna manera. Por Entonces, Santiago. Entonces no podía quedar en esa plaza. Pero ¿qué ocurre? Que yo entro, ¿quién es Aura Luz? Yo entro al Ministerio Público en el año 2004 por un decreto. A los 5 meses de estar dentro de, como fiscalizador en el primer rango del Ministerio Público, a los 5 meses, entonces me ascienden. Creo que fui la primera o la segunda fiscalizadora de ese renglón o de esos nombramientos que ascendieron. Pero ¿por qué ascienden a Aura Luz? Por la gestión que estaba desarrollando. Luego voy a un departamento de conciliación en la Fiscalía de Santiago, que es donde mayor ejercicio de mi profesión he tenido. Ahí alcancé el último, el más alto índice de las evaluaciones. Ahí me premiaron. Siendo fiscal titular de Santiago, Jenny Berenice Reynoso, también alcancé en una evaluación de desempeño el índice más alto de una evaluación que se hacía allí como fiscal litigante del año. Posteriormente con Luisa Liranzo también alcancé. Voy a la Escuela Nacional del Ministerio Público en el año 2009 y saco el índice académico más alto. Funjo como directora técnica de la Fiscalía de Santiago por más de 4 años, entonces con una gestión intachable, con un desempeño adecuado. Y voy luego, de manera interina, me nombran en la Fiscalía de Valverde, que en esa oportunidad llegamos ahí porque había algo mediático, una situación, y entonces estabilizamos esa Fiscalía y concurso por la Fiscalía, la titularidad de La Vega y el Distrito Nacional, porque puse el distrito en primer orden. Ahora bien, ¿por qué dicen Aura Luz la van a poner? Porque es muy fácil una persona que tiene la trayectoria como la que tengo yo poder decir, esa va a ganar. Porque no creo que el que conoce mi trayectoria de Santiago, los estudiantes de la universidad, que doy clase en una universidad de renombre de Santiago, también se encontraban, pero ¿por qué dicen eso de usted? Si usted va a ganar la que usted elija por su trayectoria, por su desempeño. Y digo, bueno, no encuentro otro modo que no sea dañar lo que nunca se había hecho dentro del Ministerio Público, que es un concurso, cumpliendo todo y cada uno de los niveles, tanto pruebas psicométricas, evaluación de tu expediente, que solamente evaluar y preparar ese expediente se toma semanas. Hay 2 detalles, magistrada, perdón que le interrumpa. El primero de ellos es el siguiente. Yo particularmente entiendo que las predicciones de ninguna manera pueden invalidar los méritos personales de ningún fiscal. Ahora, lo que sí sucede es que
iba a decir el moro, pero voy a respetar la conciencia de muchas personas. Si yo, por ejemplo, digo mañana, y es una broma política, que lo tomen como quieran, Luis Abinader será el próximo presidente, y la pego, sucede que hay quien quiere, por eso, cuestionar el concurso. Y eso fue lo que pasó con los fiscales. Ciertamente salieron aquellos que tenían méritos. Yo conozco a muchos de ellos, por lo que comentábamos anteriormente. Ese es un detalle. El otro detalle es el siguiente, y es que en el espacio de tanta desinformación se ha dado lo siguiente, y es que dicen que se van a quitar todas las plazas y que va a haber cambio en todos los lugares. Y yo sé particularmente que eso no es cierto y que sería muy bueno que ustedes tomen también la oportunidad para, si manejan el número, a eso sí yo no lo desconozco, de cuántos fiscales van a cambiar, si es verdad que se va a cambiar todo el Ministerio Público o se va a blindar a alguien. Yo sé que no, pero para que la gente se informe también. No hay ánimo de eso. Hay un concurso que se han publicado las bases, hay 17 titularidades. 17 plazas solamente. Que se van a someter a concurso, cumpliendo con todo, con lo que establece la ley. ¿Qué ocurre? Y de esas 17 plazas, perdón, magistrada, ¿cuántos fiscales tenemos en República Dominicana? ¿700? ¿800? No, hemos aumentado, somos 1,000 y algo. Ah, ok. De 1,000 fiscales que hay, solamente se están concursando 17 plazas. Pero es importante destacar porque había un punto que tocó Yulisa al respecto de que decía que hicieron renunciar. Te iba a leer casualmente el párrafo de participación ciudadana que lo tengo aquí. Dice, para que nosotros no pongamos palabras que ellos no han dicho ni obviemos cosas que dijeron. Dice, el punto de partida de esta denuncia es la renuncia de 14 fiscales que supuestamente fueron presionados a dejar sus posiciones sin haber agotado su periodo para con esto nombrar a nuevos fiscales escogidos mediante un concurso público que se está llevando a cabo, de modo que se pone en marcha un plan para secuestrar el ministerio. Ahora yo hago una pregunta en base a esa lectura. Todo el que conoce un abogado, un fiscal, que lo que hace es defender o acusar, dependiendo de cuál... Del caso que le de, toque si es y de la abogado, posición. Porque le digan que renuncie, va a renunciar. Yo creo que no. Y todo el que tiene el más mínimo sentido común sabe que eso no es así. A un abogado no le pueden hacer, a un abogado, a un fiscal, nadie le va a decir renuncie. Y yo me voy a ir por conociendo los derechos que tenemos. Yo quiero recordar algo que sucedió. Hubo un año, y con una gestión de un procurador anterior, que el Ministerio Público se sintió vulnerado con relación a cuando íbamos a elegir por primera vez consejo del Ministerio Público, que es nuestro órgano de gobierno. Y en ese momento, a los que éramos adjuntos, no nos permitían votar, porque se había dado una interpretación de la ley en aquel momento que no vale la pena discutir porque este no es el escenario. Nosotros hicimos un recurso, pero firmado con nombres. Le puedo decir porque yo participé en aquel momento. Luego de eso hubo otro movimiento que se dio dentro del seno del Ministerio Público, que todos conocemos, que se llamó Dignidad para los Fiscales. ¿Qué exigía dignidad para los fiscales? Que nos aumentaran el presupuesto. Ni siquiera fue algo que hicimos en contra del procurador, sino que era algo donde le solicitábamos al presidente de la República que nos aumentara el presupuesto para que los salarios de los fiscales pudieran presentar mejoras. Les puedo decir también, hablar con eso de propiedad, porque yo fui a diferentes programas de televisión donde me hice eco de esta iniciativa que nosotros tuvimos. No hubo una consecuencia. Yo soy hoy la fiscal titular del distrito. En ese momento ni se me amonestó, no pasó absolutamente nada. O sea, no hubo represalia contra ustedes. Es que los fiscales siempre Pero no tenía por qué haberla tampoco. Tampoco. Lo que quiero decir es que nuestra institución se caracteriza por la democracia interna que se vive en cualquier proceso. Lo lamentable es que se hagan denuncias sin nombres, porque sería importante. Yo tengo algunos de mis compañeros que renunciaron. Yo me reservo los nombres de algunos de ellos, porque yo no puedo hablar, no les pedí permiso. Tengo una compañera que me dijo, no, yo voy a renunciar. Solicitó su ascenso y no quería optar por otro periodo porque fue mamá hace unos días
y quería tener esa oportunidad ya de estar con su bebé. Por el otro lado, otro de mis compañeros que también dijo, no quiero continuar. Él no se le había agotado su tiempo, es importante destacar, pero él no le resultó lo mismo cuando llegó al pueblo. ¿Usted cree que es fácil irse para un pueblo? Váyase a Dajabón. Conozco casos, O un a- amigo que está en el Cibao allá arriba que Tengo casos de amigos lo jueces, está pensando. amigos jueces y fiscales que le ha tocado en pueblo y con su familia aquí, viviendo aquí, y ciertamente la han pasado difícil. Entonces es importante, ojalá que tomen valor, porque yo creo que si es diferente que diga Rosalba Ramos pone la denuncia de que me hicieron, pero no sin nombres, me parece que es una manera irresponsable de proceder y hasta conveniente. Lo es y no es la primera vez de ciertas instituciones. Vamos a hablar de eso. Tenemos que Después de hacer la una pausa. pausa, magistrada, pero regresamos de inmediato. Son las 4:49 en el gobierno de la tarde. Están aquí las fiscales. Primero la fiscal del distrito. La fiscal del distrito y la fiscal de La Vega. Está con nosotros la magistrada Rosalba Ramos y Aura Luz García. Antes de irnos a la pausa, hablábamos de la fricción con el proceso de renuncia y evaluación de las nuevas personas que van a ir a esas posiciones. Y decía la magistrada, ambas, que algunas de esas personas o todas han renunciado voluntariamente. Participación Ciudadana habla de 14 personas que renunciaron voluntariamente y que a ellos les parece sospechoso y que tienen confesiones de personas, magistrados de dentro del Ministerio Público, que aseguran que ellos fueron invitados bajo presión a renunciar, pero no se presentan los nombres. Tal como En tú ese decías. sentido, es válido por parte de ellos que presenten la evidencia de eso que ellos están afirmando. Porque si dicen que a un fiscal tal lo presionaron de tal manera, ese fiscal es un buen testigo, puede venir a los medios de comunicación porque yo estoy aquí hoy. ¿Habría Y ese represalias fiscal para también un fiscal que pudiera haga estar eso, aquí diciendo a mí me Rosalba? obligaron a renunciar. Como les decía, en el Ministerio Público creo que es una de las instituciones más democráticas. Es tan democrática que miren cómo estamos teniendo ahora mismo, estamos en medio de un conflicto en el cual lo que yo creo que el problema es la desinformación, más que todo. El problema es no ser responsables de lo que estamos. Esto es algo en lo cual no debería meterse ninguna institución. Y ustedes dirán por qué, porque nosotros somos independientes. Eso es uno de los principios que nos rigen. El Ministerio Público está llamado, tiene su propio órgano de gobierno, que es el Consejo Superior del Ministerio Público. Entonces, ni partidos políticos ni otras instituciones simplemente pueden estar opinando, y más cuando no cuentan, que están hablando de denuncias anónimas. Yo no puedo ir a un tribunal con una denuncia anónima a menos que yo tenga una evidencia que pueda sustentar eso. Sí, pero ahí viene el O sea, ¿no sería recomendable, magistradas, el hecho de que las personas, los fiscales que han renunciado por voluntad propia para evitar ese tipo de especulaciones, tal vez lo digan como están ustedes aquí, que tal vez convoquen una rueda de prensa y digan, mira, nosotros ciertamente hemos renunciado, yo renuncié por tal razón, yo renuncié por tal razón, yo renuncié por tal razón, y a mí Ponte una nadie me carta. presionó, yo lo hice. Entonces- Pero que entonces- no hay entonces la buena fe- renuncia. entonces Pero, el pero, argumento- perdón, Es que no hay perdón, pero- vamos a escucharlas a ella, porque Es a ella que le en estamos este caso no se preguntando. presume. Entonces el argumento sería que lo obligaron a hacer la Bueno, declaración. gracias, ya él contestó por ustedes. entonces. Esteban, tú lo haces a cada rato. No, que no, yo no, te lo hago una vez. yo lo pues hago nada. nada. Yo nunca he contestado por la persona a quien se le hace la pregunta. No, Lo no, están es verdad, preguntando es a ella, me gustaría Magistrada, saber. sería válido. Si sería Ah, válido o no. Organícense, Que sería lo aclaran, válido. porque Pero- ciertamente ustedes vienen aquí a hacer una defensa que es válida, sin embargo, una defensa sobre algo que no recae sobre ustedes de manera directa. Pero es que yo no he visto la primera renuncia. Bueno, Yo no he visto ninguna renuncia. La magistrada Rosalba se ha dicho que han renunciado alguna. Mencionó un par de Personas compañeros que ella que conoce. Es que son renunciaron, que ella fiscales que pertenecen a una carrera y la carrera requiere movilidad. El nombre lo dice, carrera del Ministerio Público. Si no se cumple con el mandato de la ley, no va el escalafón nunca se va a mover.
¿Cuándo no se cumplía la ley? Cuando habían fiscales que tenían 7, 8, Estaban 10 pasados. años Y hay participación ciudadana, no es en cierta una bucanía. misma posición, y los fiscales de carrera, yo que vengo de gremio, tanto de Fiscaldón, y pertenecí a DOFIC, en principio a DOFI, luego entró un letargo y renuncié a DOFI y me incorporé en Fiscaldón. ¿Qué nosotros solicitábamos los fiscales de carrera? Los concursos. Y No, pero todos por los eso- pero fiscales. por eso hago referencia, magistrado. Lo que O sea, pasa yo es particularmente- que, miren, señor, no todo el mundo está interesado en exponerse en los medios por muchísimas razones. Este es un momento que ciertamente ha coincidido con el factor político, que es la crítica mayor que se ha hecho a los concursos. Yo les decía, la ley no espera. La ley no te dice, mira, vamos a programarnos y vamos a esperar que en ese año no hayan elecciones. Además, es que Fija plazos y punto. nosotros no debemos esperar, porque eso es un mensaje negativo. Es que no hay Si institucionalidad. nosotros le decimos a ya las plazas vencidas, si a nosotros nos dice el consejo del Ministerio Público ahora, no vamos a llamar a concurso porque estamos en periodo electoral, la pregunta es, ¿y por qué? ¿Y qué tiene que ver una cosa con la otra? Coincidió. ¿Pero por qué coincidió? Precisamente por muchas plazas que habían vencidas en su momento, que no duraron 1, ni 2, ni 3. Casi otros periodos sin que se cumpliera la ley. Simplemente ahora se está haciendo lo que manda la ley, lo que corresponde. Entonces, Magistradas. un fiscal que no se quiera, porque no es obligatorio, ¿por qué en este caso nosotros no hemos querido hacer eco? Porque en aquel momento nos sentimos tal vez afectados, no teníamos la oportunidad de tener este acercamiento, de contar nuestra versión, porque cuando tú solamente escuchas una campana, tú no tienes la historia completa. ¿Por qué son buenos los tribunales de la República? Porque en los tribunales tú construyes una historia. Si tú vas la parte demandante con la parte demandada y cada una con sus elementos de prueba. Su verdad. Cada Y quien al va con final su- el tribunal da un fallo de acuerdo a lo que más se acerca a la verdad. Magistrada, yo quiero aprovechar la presencia de ustedes para, más que una pregunta, honestamente. Voy a emitir el siguiente juicio y, por cierto, no tienen ni siquiera que estar de acuerdo públicamente, pero sí quiero hacerlo en su presencia. Quiero decirle al pueblo que nos escucha que la actual administración de la Procuraduría General de la República, como todo el mundo sabe, está bajo el fuego cruzado por razones bastante simples. Eso es la Procuraduría que le ha tocado perseguir casos importantísimos, casos, el caso de Brecht, que vamos a decir, para mucha gente mide sí o no el rendimiento de la Procuraduría. Pero el procurador es muchas cosas a la vez. El procurador dirige una escuela, el procurador es administrador de recursos técnicos, financieros y demás. Y yo sé que mucho del ataque sobre ustedes y sobre los demás servidores públicos de nuestro ministerio están altamente relacionados con el ataque, primero, a la cabeza de la Procuraduría. Segundo, y esto, dicho sea de paso, me ha costado bastante porque más de una ocasión lo he dicho, por lo tanto solo lo estoy repitiendo. La situación que anteriormente ocurría en el Ministerio Público, esencialmente al frente de ciertas fiscalías, sí era grave, sí violaba la ley, sí había una situación donde el Estado estaba en un limbo, donde terminaban unos periodos que se suponía debían llamarse al concursar, o quienes estaban someterse al concurso, o llamar a ser sustituidos o sustituidas. Y ahí, lamentablemente, se han rozado unas sensibilidades, tanto de colegas míos de los medios de comunicación como de otras personas, a quienes les parecían muy cómodas las cosas como estaban. Y eso no es democracia. Hay una frase que yo pienso bien resume lo que aquí está pasando. Para mis amigos todo, para mis enemigos la ley. Y es la idea de que las cosas como estaban muy bien, porque personas de nuestro favor, personas que a lo mejor me permitían tener información, acceso a cierta información rápido, fácil, a cierta primicia, a lo mejor eso era conveniente para personas que hacemos opinión. Y hay que decir que este país es de todos, no de un grupo, no de un grupito que reparte carnet de seriedad. El Ministerio Público tiene que ser hoy y mañana lo que han descrito las magistradas, esté Jean Alain, esté el anterior procurador Domínguez Brito, esté quienes han estado al frente de esa institución. Quería dejar eso claro, y aunque me hago cargo de ese juicio, porque entiendo que eso motiva muchos de esos ataques que están recibiendo personas que no lo merecen
y que tienen, en mi opinión, una gran preparación. Magistradas, ya por el próximo minuto que nos queda para concluir, hay una última acusación de participación ciudadana o presentación pública, para no decirle acusación, para tener su respuesta antes de nosotros concluir, y es que Participación Ciudadana dice que han ingresado a la escuela y a la carrera una cantidad exorbitante de fiscalizadores para controlar a largo plazo el Ministerio Público. Mira, ahora tenemos un llamado a concurso que no solamente tiene que ver con titulares, también hay unas plazas. Yo no puedo hablar de todas las plazas que tenemos porque voy a hablar específicamente de las que me corresponde, que son las del distrito. El llamado al concurso fue por 20. Este es el primer procurador que no ha nombrado abogados en función de fiscalizadores, que es una facultad que establece la ley bajo un esquema específico. Y es una modalidad que ha traído como consecuencia que algunas de las plazas estén cubiertas por abogados en función de fiscalizador. Es una situación que al momento tengo 20 plazas y entendí que el llamado a concurso era lo más idóneo. Hay unas reglas. ¿Y cuáles son las reglas para llamar a concurso? Primero, que esté en las plazas correspondientes. Y segundo, se hace bajo un esquema de una evaluación psicológica, una evaluación académica. También se hace una entrevista. Ya sobre eso, usted le tiene que preguntar a Participación Ciudadana porque no sabría de dónde ellos habrán sacado este tipo de denuncias. O sea que pero hay, sin embargo, le puedo decir que hasta en un momento determinado tenía unas plazas donde necesitaba fiscales y solicité que me nombraran abogados en función de fiscalizador. ¿Y no se nombraron? No. Le puedo decir que no hay uno solo nombrado en esta gestión, uno solo. O sea que la cantidad exorbitante serían esos 20, si dependiera de la información del distrito. Y no entiendo a qué ellos llaman exorbitante, porque nosotros tenemos miles de casos que entran al distrito y que necesitan una respuesta y que ahora mismo yo necesito esos 20 ministerios públicos que se formen. ¿A qué fines? A que podamos seguir dándoles el mejor servicio. Nosotros tenemos un departamento que trabaja con delitos financieros. Para tú tener trabajar con los casos grandes hay que invertirle tiempo. Ir a los tribunales también a litigar esos casos, tener el tiempo para estudiar los procesos que conllevan para investigarlos. Entonces, yo creo que hay una cosa en lo que nosotros nunca podemos escatimar esfuerzos, que es en el tema que tiene que ver con la justicia. Y ellos tendrían que definir qué ellos llaman como exorbitante, porque en el caso de nosotros necesitamos 20 fiscales que tenemos cómo respaldar esas 20 plazas que en su momento solicitamos y que gracias a Dios fue llamado el concurso para ellas también. Bueno, gracias a la magistrada fiscal del distrito, a la magistrada de La Vega también, la magistrada titular, no me quiero equivocar con los rangos tampoco. No importa. Rosalba Ramos, fiscal titular del distrito, y Aura Luz García, fiscal titular de La Vega. Bueno, aquí creo que han sido respondidas las preguntas de participación ciudadana. Si ellos no están conformes, pues bueno, encontrarán también la manera nunca van a estar conformes. de repostar. No, pero no nos corresponde hablar en nombre de participación ciudadana. Sí, finalmente me gustaría decir que cuando yo llegué al Ministerio Público, y pienso que la mayoría de los fiscales que salimos ganadores de la plaza en el año 2018, estábamos ya con una carrera hecha dentro del Ministerio Público. El primer día que yo escuché el nombre de Jean Alain Rodríguez fue el día que a él lo nombraron como Procurador General de la República. Es decir, que él no tiene por qué tener ningún favoritismo conmigo ni con ningún otro fiscal, es lo primero. Lo segundo, son fiscales de carrera, él no podría salirlo a buscar en ningún otro lugar que no sea dentro de la carrera del Ministerio Público. Ha mejorado todas esas distorsiones de nombrar fiscales titulares y procuraduría especializada por el dedo, por un simple auto. Y también tampoco designa fiscalizadores, como se hacía con anterioridad. Ahora es que estamos viendo
cómo se va desarrollando los concursos, los llamados, y qué bueno, porque eso es lo que los fiscales de carrera queremos, que se cumpla el mandato de la ley. Y el mandato de la ley, básicamente la misma Constitución establece cómo se hace ese llamado. El órgano rector, el órgano de mando del Ministerio Público por rango constitucional es que dirige la carrera del Ministerio Público. Y ese órgano de poder está compuesto por 5 personas, que no es solamente el Procurador General de la República. Ese consejo del Ministerio Público está compuesto por un fiscalizador, un procurador fiscal, un procurador de corte, un procurador adjunto y por el Procurador General de la República. Es decir, que las decisiones no son tomadas únicamente por el procurador, sino por un órgano. Pero vamos a dejar el consejo afuera, porque ya eso tiene otro tema. Ahí tendríamos que hablar de política, de decreto, de quién manda a quién, de quién nombra a quién. No, porque es que nosotros votamos en ese consejo. Para que esté un procurador fiscal representándome a mí, tenemos que elegirlo entre todos los del país. Es decir, que esas personas nos representan porque es a través del voto. Para ellos llegar a esa posición necesitan el voto de todos sus iguales. No puede ser más democrático. Muy bien. Gracias entonces a la fiscal del distrito, Rosalba Ramos, y a la fiscal titular de La Vega, Aura Luz García. Las puertas de la Z siempre están abiertas para ustedes y también para participación ciudadana. Si quiere pues repostar o decir algo diferente, pues la Z es democrática. Aquí sí es verdad que hay democracia. Gracias a las magistradas. Gracias.